Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5 hace parte de las bienaventuranzas de las que hemos estado hablando las últimas semanas, y esta vez nos corresponde la tercera, que dice así: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Así que vamos a memorizar esto de corrido. No creo que vayamos a usar memotecnia ni nada. Simplemente tratemos de memorizar esto de corrido en dos partes. La primera, bienaventurados los humildes. La segunda, pues ellos heredarán la tierra. Así que obsérvelo un momentico más para que juntos, sin ver, lo digamos. Bien, vamos a ver si nos lo aprendimos sin mirar. Es fácil. Bienaventurados los humildes, pues de ellos heredarán la tierra. Vea, yo estoy pedaleando. Vamos otra vez. Pues ellos, sí. Nuevamente, 1, 2, 3. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mateo 5, 5. Este es el texto que nos va a dirigir hoy, hermanos. Invito a los niños a que salgan a su clase en este momento. Pueden ir con sus profesores que les están esperando ya en su clase de escuela dominical. Damos gracias también al Señor por los maestros de los niños que con tanto amor sirven a ellos mientras aquí podemos aprender de la palabra. Muy bien, Mateo 5, 5. Bienaventurados los humildes. ¿Alguna vez usted ha escuchado este coro de esta canción? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré. ¿Algunos la reconocen? Una canción seguramente no de mi generación. No sé si de la suya, hermano Erley. Pero que es, y de la tuya, pero que sigue sonando por ahí. Y bueno, detengámonos no solo en una letra de una canción, pensemos en unas frases que les quiero proponer. Esta frase que se volvió muy popular hace como 5 años: usted no sabe quién soy yo. En voz de un ciudadano de nuestro país. Esta otra en voz de una persona muy importante en nuestro país y que salió también por medios de comunicación: pues de malas. Bueno, si usted no se quiere identificar con algo que ha sucedido y que usted lo ha visto por noticias, algo cotidiano, ¿cómo le suena esta frase? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O esta que muchas veces las esposas le dicen a sus esposos: si usted sabía cómo era yo, ¿para qué se casó conmigo? Esa no solo las mujeres, pero los hombres también. De vez en cuando nos toca ir bueno, a mí todavía no me ha pasado, gracias a Dios, nos toca ir al colchón y la esposa se queda en la pieza. Quizás antes de que eso suceda viene esta frase. La verdad es que todas estas frases, esta canción, reflejan algo en el ser humano, en todos. Es que esta humanidad se aqueja de una gran enfermedad que se llama orgullo. Todas estas frases y respuestas muestran que en el fondo de cada persona hay orgullo. No hay un corazón humilde. Por eso el autor de Mateo, que es el mismo Mateo, inspirado por el Señor, nos menciona esto: que son muy bendecidos aquellos que son humildes. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos en un mundo de orgullosos, pero no porque nosotros no lo seamos, los cristianos, sino porque la raíz de todos los males y de los pecados, mis hermanos, es el orgullo. Muchas veces de ahí brota todo, del orgullo. Así que
en el día de hoy yo he titulado este sermón La gran bendición de ser humilde. La gran bendición de ser humilde. Y vamos a pensar en dos cosas de este texto. Primero, la bendición de ser humilde. Segundo, la recompensa de ser humilde. Si nosotros volvemos a leer Mateo 5:5, dice: bienaventurados los humildes. Empieza así: bienaventurados los humildes. Cuando pensamos en la palabra bienaventurados, que se repite a través de este primer sermón, que hace parte de una serie de sermones en el monte, es importante entender qué significa esa palabra. Algunos la traducen como muy felices, muy afortunados, pero yo me quisiera enfocar con una traducción que también se le da a bienaventurados, que es bendecidos. Bendecidos los humildes. Claro está que Mateo nos deja muy claro que alguien en el reino de los cielos sea humilde no tiene que ver con algo personal o con un mérito propio. Esta bendición es algo que solo puede dar el Señor. Por eso cuando pensamos en la humildad debemos de pensar en que es una bendición, es decir, es un regalo de Dios que es inmerecido. Es Dios quien lo da. Y esta bendición no es algo material, no es algo externo, es algo interno. Claro, la humildad es algo que el Señor forja en nosotros de manera interna y que se refleja de manera externa. Por eso lo primero que deberíamos de observar aquí es que la bendición primero es entender que esto es una dádiva y un regalo del Señor. Y es importante también no olvidar las otras dos bienaventuranzas que hemos estado mencionando: los pobres en espíritu y los que lloran. Porque lo que está haciendo aquí Jesús es guiarnos en una progresión. Es como si la segunda estuviera en los hombros de la primera y la tercera en los hombros de la segunda. Aquel que no puede reconocer su bancarrota espiritual y no se lamenta por el pecado, no puede ser una persona humilde. Por eso Jesús va como en una progresión en lo que él considera que deben ser características de un creyente. Primero, que reconoce su bancarrota espiritual, que está en deuda con Dios. Segundo, que se lamenta por eso, que se arrepiente de su pecado. Y eso como consecuencia lo va a llevar a que el Espíritu Santo habite en él. Por eso aquel que cultiva y que crece en humildad es aquel que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, en su vida, en su alma. Y esto también es un sello de que somos hijos de Dios. Bueno, la bendición proviene de Dios. Algunos ejemplos que podemos ver de humildad: primeramente el de Jesús. Jesús dice en Mateo 21:5, dice el texto: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino. Otro personaje que podríamos pensar es Moisés. Miren lo que dice en Números 12:3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Ya eso son palabras mayores, la verdad. Bueno, y si nos vamos al Nuevo Testamento está Pablo. Hechos 20:19 dice que él mencionó a los que estaban con él: he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Mire, esto no está ahí en vano. Que la Biblia diga que Moisés era humilde, que la Biblia nos permita observar que Pablo era humilde, y fundamentalmente que la Biblia nos permita ver que Jesús era humilde, es algo que no es casual, es intencional. Todo esto es intencional en la Escritura. Pero si nos detuviéramos en Jesús, quizás resaltáramos un poco más adelante a Jesús, sí podríamos decir que algo que caracterizaba a Jesús era su humildad. Dicha de otra manera, también se traduce en mansedumbre. Jesús era una persona mansa. Bueno, Filipenses o Pedro también entonces nos animarían a través de Pablo y a través de Pedro a imitar eso. Filipenses diría: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Imagínese esa escena. El Dios de los cielos, soberano, Rey de todo lo que existe, vino a este mundo y se humilló. Y es que eso de humillarse está totalmente relacionado con la humildad. La humillación y la humildad van de la mano. Aquel que es humilde, en algún momento de su vida tuvo que reconocer que necesitaba ser humillado. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:15, haciendo referencia a estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ellos. Háganlo con mansedumbre, con humildad y reverencia. Bueno, la evidencia de que alguien ha recibido al Señor, mis hermanos, es humildad. Por eso la humildad reflejada en la vida del creyente es la evidencia de una madurez cristiana que nos llevará a estar con Dios. Permíteme repetir eso y que tú lo puedas volver a meditar. La humildad reflejada en la vida del creyente es la evidencia de una madurez cristiana que nos llevará a estar con Dios. Bueno, quizás es bueno, por otro lado, ver aquellos que heredarán la tierra. Este es el resultado de la bendición. Esta es como la recompensa de la bendición. Heredar la tierra. Claro, aquí quizás los judíos tenían que estar pensando en la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, en Salmos 37, ya esto había sido mencionado, pensando en la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Ustedes los humildes heredarán esa tierra. Claro, ahora nosotros que vemos todo desde un panorama, cuando ya sucedió, no deberíamos de entender que nosotros vamos a heredar Jerusalén. Más bien lo deberíamos entender como aquellos que son humildes heredarán el reino de los cielos. Y esa es ya una gran recompensa que debemos de pensar como creyentes, que aquellos que hemos perseverado de manera humilde heredaremos la tierra. Pero quisiera antes de eso detenerme un poco entonces en qué es ser humilde, porque claro, muchas veces a nosotros en discusiones con nuestras esposas, con nuestras familias, con nuestros hermanos, quizás siempre ha surgido eso y esa bendita palabra de: es que usted no es humilde. ¿Alguna vez se lo han dicho? Cuando se lo han dicho, ¿cómo usted se ha sentido? Usted salta y grita y dice: no, uy, gracias, yo sé que no soy humilde. No, eso no pasa. Mire, la humildad no es algo fácil de vivir y de asimilar, pero es el camino de todo creyente, lo que espera el Señor de cada creyente. Por eso yo quisiera mencionar algunas cositas de lo que significa ser humilde a la luz de la palabra. Lo primero, alguien humilde se somete a Dios. La humildad está directamente relacionada con el someterse. ¿Qué es someterse? Es obedecer, reconocer y obedecer. Reconocer y obedecer. Por eso, aquel que se somete a Dios está directamente relacionado con aquel que obedece su palabra y guarda su palabra. Mira, no importa lo que tú pienses de alguna situación o de la manera como tú deberías actuar frente a una situación. La primera pregunta que te deberías hacer no es cómo yo actuaría, cómo actuaron mis padres, cómo actuó mi esposo o mi esposa. Lo primero que tú deberías de preguntarte es: ¿qué me dice la Biblia de cómo yo debo actuar? A pesar de cómo te sientas. Y si tú estás dispuesto a preguntarte eso, ir a la Escritura, ver qué dice y actuar de esa manera, tú estás actuando bajo el sometimiento de la palabra y entonces estás sometiéndote a Dios. Cuando tú estás pensando más en esto que voy a hacer, esta manera en que voy a responder, esta acción que voy a cometer, cuando tú estás pensando primero en si esto agrada a Dios, en vez de no me importa, yo, mi vida
la controlo yo, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, yo soy así, y entonces así pienso, y no importa, de malas. Si a usted le gustó, yo soy así. Si usted está pensando así, en vez de pensar intencionalmente en lo que la Escritura está diciendo al respecto, entonces quizás tú no estás del todo sometido al Señor. Es que someterse al Señor tiene que ver con obedecer su palabra, pero con esto que aún los proverbios en los primeros capítulos menciona de temer al Señor. Y el temor a Dios no es un miedo. El temor al Señor no es que lo vean a uno y tiemblen. Yo hay veces les pregunto a mis adolescentes, digo míos porque ya los considero como parte de mi corazón. Les digo, fulanito o fulanita, ¿vos me tenés miedo a mí? Ay, Jay, sí, es que yo no sé por qué, pero es que usted no sé, como un respeto. Y entonces como que el respeto lo lleva a un miedo. No quizás a hacer cosas hay veces por amor, por un deseo de agradar al Señor, sino porque si no lo hago, ay, Jay. El domingo pasado me pasó algo con un adolescente y no pudo llegar, digamos, a tiempo a una función que le habíamos puesto y al final del servicio me miraba de reojo. Y yo me le acerqué y le pregunté, ¿cómo estás? Y ella, es que tengo como pena contigo, como que me dio miedo de pronto de que tú me regañaras porque no pude llegar a tiempo a la función. Y yo la miré y yo le dije, no, pues es que no me tengas miedo. Yo creo que no, ese es el tipo de miedo que el Señor no espera que nosotros le tengamos. No te debes acercar con miedo al Señor. Tú te debes acercar con respeto, con reverencia, pero con la confianza que te da el ser salvo por el Señor. A pedirle a Él, quizás muchas veces a justificarte, a quejarte, ¿por qué no? Porque se nos ha dicho que nosotros nos podemos quedar delante del Señor. Pero no quejarte como reprocharle y hablar mal en contra del Señor, pero sí decirle, Señor, ¿y esto por qué está pasando en mi vida? ¿O por qué yo tengo que actuar así de acuerdo a tu palabra? Y está bien si tú te cuestionas, pero el temor tiene que ver más allá de un miedo, es un respeto, una reverencia, un amor al Señor. Tú por amor al Señor dejas de hacer cosas, como a mí me pasa constantemente con Jennifer. Miren, me ha pasado hace 2 meses quizás, Jennifer no me dejará mentir, que se han puesto de moda las famosas series coreanas, ¿verdad? ¿Cómo es que doramas es que se llaman? Bueno, yo dije en mi vida ver una cosa de esas. Yo no voy a ver un dorama. Pero vi la emoción de Jennifer y que ella se alegra por eso tanto que yo dije, pues veámonos uno. Con la mala fortuna de que me quedó gustando ese, no otros, ese. Pero lo empecé a hacer porque a ella le agradaba y le gustaba, no porque a mí me gustara, no porque a mí me pareciera o no por mi concepto, sino porque a mí me gustaba agradar a mi esposa. Yo creo que la misma, de una manera similar, el temor del Señor, cuando tú piensas en tener temor al Señor y someterte al Señor, tiene que ver con eso, con obediencia pero en amor, porque tú amas al Señor y lo ves superior a todos y como tu bien mayor, tú no haces cosas, tú dejas de decir lo que sabes que quizás quisieras decir pero que no glorifica al Señor. Una persona que está pensando así es una persona que está actuando de manera humilde. Bueno, por otro lado está el tema del someternos, pero no solo a Dios, sino a los demás. Y aquí yo quiero resaltar puntualmente la iglesia del Señor, porque como cristianos, el Señor no solo nos ha llamado a someternos a Dios, aquel que dice que está sometido a Dios debe de estar sometido a una iglesia local. Por eso el Señor nos dice en su escritura, no se dejen de congregar como algunos lo tienen por costumbre, porque el valor de la comunidad, de reunirse, es muy valioso. Y quizás tengo algunos puntos del por qué es importante someternos a una iglesia. Bueno, porque en una iglesia tú tienes la posibilidad de ser aconsejado y exhortado. Y eso sí que, hermano, nos cuesta a nosotros. Está muy bien cuando el pastor y el hermano o el hermano que está predicando te da la palabra. Está bien cuando alguien te afirma y te anima, hermano, qué bien haces esto, yo veo un don, un talento en ti en esto, cómo has crecido en la fe en esto. Pero cuando alguien viene, hermano, tienes 2, 3 minutos para que hablemos,
quizás se vuelvan 10, y te muestra algo en donde él considera que tú estás fallando, claro, ahí ya no es tanta una bendición y tan divertido o de tanto gozo que tú vengas a la iglesia. Porque generalmente al ser humano no le gusta que lo exhorte. Al ser humano no le gusta que lo corrijan. No, al ser humano dígale lo bonito. Por eso hay comunidades cristianas que eso es lo que hacen con su pueblo, aún desde la predicación. Le predican bonito, porque ellos tienen que salir animados de acá, y si no salen animados, no se predicó la palabra del Señor. Si no salen emocionados, el Espíritu de Dios no estuvo en medio del sermón. Cuando lo que hace esta bendita palabra es que cuando vamos a ella nos confronta primero que todo. Claro, ser confrontados no es algo que esté de moda, pero es algo que Dios espera. Pero no solo eso, nos sometemos a una iglesia porque hallamos consejo ahí. Cuando tú no sabes cómo actuar frente a una situación, cuando tú no sabes cómo actuar frente a tu hijo adolescente que se comporta de unas maneras que tú no sabes cómo abordarlo, cuando tú tienes un problema en tu hogar, cuando tu matrimonio está a punto de destruirse, cuando tú estás divorciado, cuando tú estás pasando por ¿a quién acudes primeramente? No, es que yo tengo una amiga súper buena consejera. Ella me recomendó que me separara de mi esposo, súper buena consejera. Ella también tiene una psicóloga que me recomienda de vez en cuando, y yo voy a terapias psicológicas. Y no estamos diciendo que usted no tenga consejeros por fuera de la iglesia, aunque considere alguna vez alguna psicóloga, que está mi esposa, no estoy ofreciendo sus servicios. Pero fundamentalmente lo que deberíamos de buscar en comunidad antes de un psicólogo, un consejero externo, es cómo el Señor puede usar a tu comunidad para darte un buen consejo que te ayude a seguir avanzando en tu vida de fe. Bueno, eso hace parte de someterse a la comunidad. Quizás los que somos miembros, acá yo me incluyo ahí, el someterse a una asamblea hace parte de ser humilde. Porque en la asamblea tú reconoces que hay hermanos que pueden estar observando, y si tú no viniste hace un mes, ¿quién te va a preguntar por qué no viniste? Y no por estar en la puerta viendo si tú viniste o no, por dar el diezmo o la ofrenda, o por ver si tú caíste en pecado. Es porque en amor la asamblea está para supervisarnos y confirmarnos. Así que si tú perteneces a la asamblea, mi hermano, una manera de tú mostrar humildad es cuando te sometes a las decisiones que allí se toman, aunque no sean las que más te agraden. Cuando tú dices, mi madre, hicimos una votación y solo yo voté en contra y el resto votó a favor, ¿por qué no votaron conmigo? Eso es una señal de pronto de que tú tienes que observar que la asamblea está puesta ahí como un medio para confirmar la voluntad del Señor. Quizás tú no es que no tengas razón, pero la voluntad fue otra y tú simplemente te sometes. Apoyar con nuestros diezmos y ofrendas, participar en actividades en semana, por ejemplo. Tú muestras una actitud de humildad cuando te muestras enseñable, y más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero si tú ves este espacio de los domingos como tu único espacio de crecimiento espiritual, tú tienes que empezar a analizar si eso es lo que el Señor está esperando de ti. Porque si solo estás viniendo los domingos para recibir palabra, que está muy bien, y no estás fomentando tu interacción en comunidad semanalmente, los miércoles en la noche, grupos de jóvenes, de adolescentes, de mujeres, de parejas, grupos de padres, tenemos diferentes grupos en donde tú te puedes relacionar. Si tú no estás considerando un grupo de esos, tienes que analizarte, quizás porque lo estás pasando por alto, pero quizás no, quizás pueda ser simplemente orgullo. Yo estoy bien yendo los domingos y ya, déjenme quieto a mí en la semana, déjenme solo que yo vengo y hago comunidad en los domingos. Quizás ni siquiera en los domingos haces comunidad porque vienes, te sientas y como te sientas apenas finaliza te vas. Y tú sí tendrías que analizar si esa es una actitud, pensar en esa soledad, en no interactuar con tu comunidad, es un signo de que tú estás creciendo en humildad o no. Por otro lado está el tema de ser enseñables, tener una actitud continua de aprendizaje es muy importante. Aquellos que dicen, hermano, no, yo ese sermón del Mateo 5:5, yo ya lo había escuchado.
Entonces, como yo ya sé qué dice, yo no creo que hay algo que el hermano que está predicando aquí me pueda enseñar. Eso se presta para otros temas. Cuando tú ya has entendido algún tema y se abre algún espacio en la iglesia o algún sermón que tú quieres escuchar y tú no estás dispuesto a recibir eso con sencillez para aprender, siempre hay algo que aprender de la Escritura. Este es el único libro que cuando tú lees lo mismo varias veces, Dios te va a hablar de diferentes maneras quizás. Hay que tener un corazón enseñable. Los servidores debemos de entender eso. Tener un corazón enseñable, siempre podemos aprender algo. Los esposos y las esposas deberíamos de entender tanto. Yo sigo aprendiendo y me moriré aprendiendo. Todavía no conozco ni la mitad de lo que debería conocer a Jennifer. Hay cosas que todavía me sorprenden. Ayer estábamos en una reunión entre hermanos y amigos y por ahí surgió entre esas conversaciones una cosa que yo nunca me imaginé que Jennifer me fuera a esconder. Oye, eso puede pasar. Cuando observamos que en nuestra iglesia nos enseñan, se nos acercan para aconsejarnos y estamos poniendo una barrera enfrente, ahí hay una actitud que surge desde el corazón que quizás tú tengas que identificar, que no es necesariamente la humildad, que quizás puede ser el orgullo. Y creo que esta también nos toca, que es someternos a las autoridades. Mira, ¿a quién no le causa un conflicto pensar en que lo pare un guarda de tránsito? Porque usted sabe que cuando lo para un guarda de tránsito en carretera, porque usted iba a alta velocidad, usted ya sabe lo que se viene. Y usted lo que menos quiere es someterse a la autoridad. Algunos le pasan el billetico, hay 50,000 razones. Otros se ponen a alegar con él. Otros airados le responden vehementemente. Al ser humano le cuesta reconocer que Dios puso esas autoridades por algo ahí. Claro, pensar en nuestro presidente para aquellos que no pertenecen a su partido político, ¿qué decir? Pero es el presidente que Dios nos dio. ¿Cuál es el llamado de nosotros como cristianos? Para aquellos que no comparten sus ideas ni su ideología política, ¿cómo el Señor te está llamando a actuar? Bueno, la Biblia dice que hay que orar por ellos. Quizás eso sea una buena señal. Y no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que los gobiernos, las alcaldías nos digan, pero sí el Señor nos llama a actuar como verdaderos cristianos ahí, someternos. Bueno, quizás tú no tengas problema con eso, pero ¿qué tal? ¿Qué me dices de los profesores? Los adolescentes, ¿cómo les va con los profesores? Los que están en la universidad, ¿cómo les va con los profesores? Es verdad que todos los profesores no nos caen bien, ni nosotros les caemos bien a todos los profesores, pero ¿cómo tú estás actuando frente a ellos? ¿Estás desautorizándolos? ¿Estás hablando detrás de ellos, a sus espaldas? Pensando en el colegio, pensando en la universidad. Quizás tu jefe, que es el mejor jefe del mundo, ¿cómo tú estás actuando frente a esas personas que tú no consideras como gratas, pero que son tus autoridades? Porque el llamado del Señor a ti es a someterte a las autoridades y hacerlo de tal manera que al otros verte puedan ver al Señor en ti. Bueno, aquí es importante aclarar, mis hermanos, que el ser humildes nuevamente no es algo que nos debamos atribuir a nosotros, no es una lista que nosotros debamos de chulear para decir, no, yo ya soy humilde, yo me merezco el cielo, porque el cielo no se merece, el cielo es un regalo del Señor. Pero claro está, no creas que por actuar de manera bondadosa y humilde te estás ganando más el favor de Dios que otros. Es que mira yo cómo actúo, mira yo como si soy humilde y mira este hermano. No sé si ustedes se acuerdan, lo vimos hace poco en la escuela de predicadores, aquel hombre que siempre oraba, que daba sus diezmos, sus ofrendas, y había otro aquí que humillado, parado, decía, Señor, perdóname porque soy pecador. La actitud de uno orgulloso, pensando que sus obras y sus actos buenos lo iban a poder salvar, y el otro humillado delante del Señor, entendiendo que le debía al Señor. Estas son las dos actitudes, unas soberbias, otras humildes, y no hay puntos grises ni medios. O tú eres orgulloso o tú eres humilde.
O tú eres un orgulloso en transformación, o tú eres un humilde que no te puedes descuidar de volver allá, porque mientras te descuides fácilmente puedes recaer nuevamente en el orgullo. Por eso, hermanos, es muy importante que pensemos en eso intencionalmente. Hay que vivir una vida en humildad, porque vivir una vida en humildad es el mejor reflejo de que el Espíritu de Dios habita en ti. Si Dios constantemente no te está confrontando con tu orgullo, tú te tienes que cuestionar. Si tú pensaras en esta semana o en este mes, ¿cuántas veces te has dado cuenta que has sido orgulloso? No te has sometido a Dios, o no te has sometido a las autoridades, o no te has sometido a tu iglesia local, o has resistido un consejo, una exhortación, o has dicho las cosas pero de manera incorrecta, y has dicho yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré, o le has dicho a alguien más pues de malas, usted verá si me quiere así. O te has resistido en tu soledad a aislarte y a pensar que la manera como tú piensas es la correcta. Deberías cuestionar si en verdad estás viviendo en humildad y estás permitiendo que el Espíritu Santo y su obra y su fruto crezca en ti. Hermanos, la humildad reflejada en la vida del creyente es la evidencia de una madurez cristiana. Y es una señal de la obra interna que Dios hace en él. ¿Tú cómo te das cuenta que Dios sí está orando en ti? Bueno, que tú vas siendo transformado por Él. Y una de las señales es que tú te conviertes de a poquitos, porque yo no estoy pensando que esto es, yo recibí al Señor y al otro día por ósmosis amanecí humilde. Eso no pasa. Eso es un proceso largo, hermanos. Eso es un camino largo y pedregoso que caminar, de muchas heridas y dolores, de muchas frustraciones, de muchos llantos, de muchas quejas al Señor quizás también, pero de frutos muy dulces. Bueno, hermano, la recompensa de ser humilde, dice la Escritura, que es heredar el cielo. Y es aquí donde yo me quisiera detener un momento para decirte lo siguiente. El cielo está destinado para aquellos que reconocen su bancarrota, se lamentan por su pecado y viven vidas para la gloria de Dios. Por eso tú te debes preguntar, bueno, ¿yo por qué debo de vivir una vida humilde? Y la respuesta debiera ser para darle gloria al Señor. Para darle gloria al Señor. Algunos se preguntarán de otra manera, bueno, ¿y yo qué gano con ser humilde? ¿A mí de qué me sirve ser humilde? Yo veo que los soberbios se enriquecen más, que a los soberbios como que aparentemente les va mejor, que a los orgullosos como que no les pasa nada. Yo los veo mejor que yo, hermano. Yo qué gano con ser humilde. Mi respuesta es, hermano, si tú no estás observando que el mayor resultado es estar en la eternidad con el Señor, ahí hay algo que también nos debemos de cuestionar. Cuando nosotros pensamos en ser humildes, no pensamos en una recompensa momentánea, terrenal de parte del Señor. Tú debes de estar pensando en la eternidad mucho más y decir, mira, aunque mi esposo no me dé la razón y yo tenga que agachar la cabeza, yo sé que estoy haciendo esto por agradar a Dios. Y ser humilde, la Escritura me dice que me garantiza una eternidad, no por mis obras, pero porque estoy viendo que así el Señor está haciendo una obra en mí. Si tú estás viendo la recompensa mayor en el cielo, hermano, vas por buen camino. Si no, hay que evaluarnos, porque como creyentes constantemente queremos fallarle al Señor, queremos ser orgullosos. Debemos poner los ojos en agradar al Señor y en ver la recompensa hacia allá. Por eso, unas breves aplicaciones, hermanos. Mira, el problema y el mayor problema que hemos pensado hoy es que el orgullo es un problema de raíz muy profundo que tiene que ir siendo expuesto por la palabra y siendo tratado por la palabra. El problema del orgullo es que a nosotros nos gusta estar ahí. A nosotros nos gusta ser orgullosos. Cuando mi esposa me dice algo en un tono que a mí no me gusta, yo quizás respondo con esta frase, pues de malas. Por dentro de mí, no por fuera. Yo digo, pues de malas, no lo voy a hacer. Y me siento tan bien, porque la veo como transformarse así. Yo, ay, qué rico. Sigas enojando. Eso nos gusta. Nos gusta que nos den la razón.
Nos gusta que se haga como yo quiero, especialmente a las mujeres en el hogar. Usted tiene que lavar el baño como yo diga. Usted tiene que tender la cama como yo le diga. ¿Por qué? Porque a mí me gusta así. O dígame usted paga el arriendo, usted paga los servicios, ¿a usted quién lo alimenta? Los hijos podrán decir eso. Y claro, lo que brota ahí es un orgullito por allá adentro. Es que este actúa así. Uy, yo le voy a cantar la tabla. ¿Por qué? Porque a mí me gusta y yo tengo que calmar esta ira y esta frustración que tengo por dentro. Y se lo digo como a mí me gusta. No se lo voy a decir dócil, no, se lo voy a decir así para que él entienda que estoy brava. O para que él entienda que estoy bravo y enojado. Y si viene con una palabrita, eso es de por medio, que le da una entonación especial, pues mejor. Y si soy cristiano, pues de malas. Nos gusta estar en esa condición de orgullo. Y ¿saben qué es lo peor? Que nos gusta y sabemos que estamos siendo orgullosos y pues de malas. Sabemos que somos orgullosos. Pero ¿saben qué? El problema aquí es que no lo queremos reconocer. Porque sabemos que reconocerlo nos va a mortificar, nos va a hacer morir por dentro y a poquitos. Y entonces cuando el Señor me redarguye y Jennifer me dijo algo y yo no quiero. Amor, perdóname. Amor, fui yo. Amor, yo tuve la culpa. Quizás Jennifer me ha dicho, amor, perdóname, yo actué mal. Y se viene con esa cara de ternerita degollada y yo ¿cómo no le voy a perdonar? Pero detrás de esa actitud está un deseo de reconciliar y hacer las paces con su esposo. Y entonces, aunque fuimos orgullosos, la gran oportunidad que es la gracia de Dios está ahí a la puerta para extender el perdón y la misericordia hacia el otro, pero para pedirlo también. Hermanos, piensa en esto. Si tú eres creyente y estás siendo orgulloso y no quieres cambiar y te gusta el orgullo, ¿estás glorificando al Señor con eso? ¿Qué ganas con ser orgulloso? ¿Tu deseo es agradar más al Señor que a tu propio orgullo? ¿O tu deseo es agradar primero a ti mismo? Bueno, hermanos, es importante que para ser humilde tú reconozcas tus errores, aceptes tus defectos, reconozcas tus falencias. Es importante que para dejar el orgullo tú reconozcas ciertas cosas, como por ejemplo el ser asocial. Que tú dices que yo soy asocial desde chiquito. Miren, aquí hay un ejemplo de alguien que no era capaz de hablar a una mujer, ya está casado. Y no porque yo sea perfecto, sino porque de a poco yo le pedí al Señor que me ayudara en eso y me equivoqué tantas veces y sigo equivocándome. Pero hay veces digo que cuando estoy dedicando acá la palabra del Señor y soy tan indigno y me veo a los 17 años, yo digo, no puede ser esto. ¿Cómo es posible que el Señor, no yo, el Señor me haya dado la capacidad cuando yo no era capaz ni de decir mu a los 13 años? Hermanos, eso es una obra solo del Señor. El tímido, el que se avergüence de su apariencia física, por ejemplo. Hay un par de adolescentes que conozco que me dicen, no me tome fotos, no me tome fotos. Se tapan la cara, pero después uno las ha visto en fotos sonriendo y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué se siente avergonzado o avergonzada? Si el Señor la creó bella o lo creó bello. Claro, hermanos, cuando nosotros nos sentimos avergonzados de nosotros mismos, hay un poquito de orgullo que sale de nuestro corazón, diciéndonos, no estoy satisfecho con mi apariencia física y por eso me tengo que tapar. El que es humilde reconoce cómo el Señor lo hizo y lo acepta y da gracias. El que es orgulloso se siente avergonzado y acomplejado. El que es tímido se aísla con el pretexto de yo soy así y no se da cuenta que hay un poquito de orgullo o mucho brotando de su corazón, sin saber que lo que más bien le hace es acercarse a la comunidad y hallar consuelo, ánimo y amistad en ella. ¿Qué me dices de los vulnerables? ¿Tú eres vulnerable
te puedes abrir con facilidad a otros, no a cualquier persona, pero a otros. Piensa en esto, porque si tú no eres vulnerable ni siquiera con tu esposo o esposa, hay un poco de orgullo que está brotando en tu corazón, y entonces el Señor te está guiando y te está diciendo: tienes que ser vulnerable, porque eso es una muestra de humildad. ¿Cómo resuelves tus conflictos en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos? ¿Cómo es tu manera de responder? ¿Refleja humildad o orgullo? ¿Respondes con 3 piedras en la mano o respondes de manera piadosa y mansa? Pensemos en Jesús. Pensemos en las horas antes de ser crucificado. Pensemos antes de ser crucificado. Y yo te animo a que leas los últimos capítulos de Mateo, del 26 al 28, si quieres, en tu casa. Sabes, cuando fueron a aprender a Jesús allí en el Monte de los Olivos y fue entregado por Judas, a mí me sorprende la manera como responde Jesús. Y Jesús le dice: amigo mío, amigo al que me va a entregar. Sí, amigo mío. ¿Qué me dices de cuando lo aprenden y lo empiezan a juzgar allí en el templo y le empiezan a decir un montón de barbaridades que no tenía que ver con él, y él, ¿qué hacía? Callaba en silencio? ¿Qué me dices cuando lo fueron a crucificar y antes de eso le dieron látigos, lo escupieron y le pegaron, y él en silencio cayó? ¿Qué me dices cuando lo colgaron en la cruz y le decían: si tú eres el rey de los judíos, bájate de la cruz? Y él cayó en silencio. ¿Qué me dices cuando antes de morir y expirar su último suspiro, le dijo a su padre: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Hermanos, esa es la actitud de alguien que es humilde. Y cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, Él de alguna manera nos estaba diciendo: miren esto y aprendan de mí. Bueno, Filipenses, por medio de Pablo, nos diría que Jesús fue humillado, pero después, ¿saben qué pasó? Fue exaltado. Por eso yo quisiera terminar diciéndole que siempre vivir humildemente trae resultados positivos. Dígame alguna vez que usted actuó de manera humilde y no vio una bondad en eso, un resultado. Bien, hermanos, aquellos que han actuado humildes ahora tienen matrimonios restaurados. Aquellos que actuaron de manera humilde ahora tienen amistades recuperadas. Pueden relacionarse bien con sus hermanos en la fe. ¿Saben qué tienen que no tienen los orgullosos? Paz en su corazón. Paz y gozo en su corazón. Y hermano, eso no hay oro ni actitud que lo pueda comprar. Eso es oro, que tú tengas paz y gozo en tu corazón. Porque es que la Escritura dice: mientras te sea posible, procura estar en paz con todo el mundo. Y antes de venir a dar la ofrenda, ponte a paz con tu hermano con el que estás disgustado, y después mira la ofrenda. El Señor está poniendo por delante la humildad, el reconocimiento, que el orgullo. Hermanos, por eso te digo que una de las señales de ver un crecimiento de adentro hacia afuera es que tú actúas de manera humilde. Eso reflejado en la vida del creyente muestra madurez. Y sabes que lo más bonito es que eso es una señal de que tú eres hijo de Dios y de que estarás con Él por la eternidad. Hermano, yo quisiera terminar preguntándote lo siguiente. Quizás es un buen momento para tú cerrar los ojos, porque creo que esto es muy personal tuyo con el Señor. Y después sí que lo compartes con tu esposa, con un hermano al final, y dialogan más al respecto. Eso hace parte de someterse a la iglesia, crecer en comunidad y aconsejarnos y exhortarnos. Pregúntate esto: ¿cómo el Señor hoy te está mostrando tu orgullo? Seguramente mientras hablábamos, el Espíritu de Dios ponía momentos en tu mente, personas en tu mente, situaciones que no han sido resueltas.
Quizás hoy tengas que perdonar a alguien o pedirle perdón. Quizás hoy tengas que confesar tu pecado delante del Señor. Quizás hoy tengas que tomar la decisión de ser más vulnerable, de dejar la soledad a un lado, de pedirle al Señor que te ayude a dejar la vergüenza, de poder crecer en esas cosas. Piensa en eso un momento y oremos. Buen Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que hay una gran bendición de parte tuya en ser humildes, y es que eres tú el quien forja esto por su Espíritu. Gracias por recordarnos hoy que debemos de vivir en humildad, que un rasgo de un verdadero creyente, de un cristiano maduro, es aquel que está comprometido a hacer crecer la humildad en él, pero no por sus fuerzas, sino dependiendo de su Señor, que es quien le da las fuerzas y lo capacita para ser humilde. Buen Dios, perdónanos, confesamos que preferimos ser orgullosos que humildes. De alguna manera, en algún área de nuestras vidas, quizás no en todas. Y ese orgullo, Señor, es pecado. Por eso queremos venir a presentar esto delante de ti, a pedirte perdónanos. Perdónanos por nuestro orgullo, perdónanos por querer permanecer en nuestro orgullo, perdónanos, Señor. Pero también ayúdanos. Somos tan incapaces, somos tan pecadores, Señor. Ayúdame a perdonar a esa persona que no he sido capaz de perdonar. Ayúdame a extender perdón a aquel que me cuesta hacerlo. Ayúdame a pedir perdón porque me cuesta tenacidades. Ayúdame, Señor, a no aislarme en mi soledad y ensimismarme en mí, sino que ayúdame a abrirme a ti, Señor, y a los demás. Ayúdame a no avergonzarme de mí mismo, de mí mismo. Ayúdame a no poner una barrera, a no airarme cuando alguien me exhorta o me aconseja. Ayúdame a encontrar valor en eso, porque te lo pedimos, amado Dios. Y gracias, porque en ti encontramos esperanza en que aún siendo tan orgullosos y pecadores, Cristo murió por nosotros para perdonarnos nuestros pecados, guiarnos al Padre. Y gracias también porque nos has dejado tu Espíritu que nos ayuda cuando no somos capaces, y nos fortalece y nos capacita para vivir de tal manera que te glorifiquemos a ti. Amén y amén.